Hoy vamos a hablar del tórax, esa parte fundamental del esqueleto humano que protege órganos vitales como el corazón y los pulmones, y está compuesto por el esternón y las costillas. Veamos cada parte su significado. El esternón es un hueso plano y alargado situado en la parte central del pecho y se divide en tres partes: el manubrio, que es la parte superior del esternón; el cuerpo, que es la parte media y más larga del esternón; y el apéndice chifoides, que es la parte inferior del esternón. La función del esternón, en general, es de anclaje y soporte, dando protección en el centro del torso, mientras que las costillas proporcionan una protección más amplia. Además de proteger el corazón, también une las costillas y da soporte y unión a músculos, además de brindar soporte al movimiento de la respiración. Veamos un poco más en profundidad el esternón, el protector del corazón. Hay una necesidad de protegerse emocionalmente de los sentimientos más íntimos, por ejemplo, miedo a ser herido emocionalmente o sentirse vulnerable y necesitado de una coraza emocional. La unión y cohesión. Así que las dolencias en el esternón reflejan problemas de integración y unión en la vida personal o familiar, sentir que se lleva el peso de unir a la familia o a un grupo, o dificultades para mantener la cohesión en situaciones de estrés. Y el soporte para respirar, es decir, sentir que la vida es asfixiante o que no se puede respirar libremente debido a restricciones emocionales o mentales, sentir que no nos dan soporte para anclar este sentimiento dentro de mí. ¿Qué más ocurre a nivel emocional en esta zona del esternón? 1. Es un anclaje en mi centro, en mi sentimiento. Es mi capacidad de sentirme vulnerable sin temer ser atacado o apartado. Cuando alguien nos empuja físicamente, es decir, nos excluye y aparta, suele hacerlo con un gesto de empuje en el esternón. Es el lugar donde recibimos la exclusión y el que nos dicen tú no, y nos apartan. O quizá nosotros nos autoexcluimos sintiéndonos poco válidos. De esta manera hundimos esta zona para adentro. 2. También es el lugar donde van los golpes de pecho de la mea culpa, mi culpa, donde nos atacamos porque por culpa nuestra nos excluyen. ¿Habéis visto la imagen de alguien enfadado que se golpea con el puño cerrado encima del esternón? Pues refleja todo esto. 3. La desconfianza en uno mismo hace hundir el pecho hacia adentro, y la seguridad y la autofirmeza saca este pecho y esternón hacia afuera. Veamos ahora la fractura de esternón. Esta puede ocurrir debido a un trauma directo en el pecho, como en accidentes de coche, caídas o impactos deportivos. Son dolorosas y puede dificultar la respiración, pero veamos qué significa cada parte del esternón. El manubrio, la parte alta. Es el yo soy, la base firme de mis creencias internas, mías y familiares. Representa la estructura mental y refleja a las figuras paternas, abuelos y madre. El cuerpo, parte media. Es el yo siento, quiero, deseo, y representa la estructura emocional y también refleja a la madre, hermanos y a uno mismo. Y el apéndice chifoides, parte baja, es el yo hago, la relación entre lo que siento, hago y cómo siento que es recibido. Representa la estructura de acción física y refleja también a los hijos y nietos. Veamos más de cerca cada uno. Manubrio. Es la parte superior y más robusta del esternón,
conectada a las clavículas y a las primeras costillas. Su ubicación y conexión a otras estructuras óseas fuertes lo hacen menos vulnerable a fracturas y lesiones directas. Las lesiones aquí suelen darse por traumas severos, como pueden ser accidentes de coche. ¿Pero qué significa la rotura del manubrio a nivel emocional? Hay un impacto entre lo que la vida me da y lo que yo creo que puedo asumir. Refleja conflictos con el liderazgo e inseguridades en los comienzos, y un miedo a asumir nuevas responsabilidades sintiendo que no estaré a la altura. Representa el miedo inconsciente al rechazo por no estar a la altura de un buen liderazgo. Es un yo puedo que se rompe ante un impacto que demuestra lo contrario. Ejemplo: un padre inseguro de cómo lo verán sus hijos. Siente que no está dando un buen liderazgo y se autopresiona a sí mismo a un alto nivel. Veamos la parte del esternón media, el cuerpo. Es la más larga. Es más largo y menos protegido que el manubrio, pero aún relativamente robusto, y está expuesto a traumas directos y puede fracturarse debido a golpes fuertes en la zona media del pecho. Veamos qué significa la rotura a nivel emocional. Refleja hundimiento y desvalorización sobre lo que siento ante la vida. Siento una presión constante ante la vida y sus responsabilidades y me siento colapsado. Aunque siento que puedo y quiero, no sé cómo afrontar estas situaciones y me siento hundido. Además, no siento ningún soporte emocional que me dé la mano, sino más bien manos que me hunden más y más. No puedo reafirmarme a mí mismo ante esto. Ejemplo: mis hermanos siempre me dicen lo que tengo que hacer y ya no aguanto más. Cuando me reafirmo ante ellos, soy excluido con fuerza. Nunca tendré ese soporte ni valoración, solo siento que se me hunde el pecho. Veamos el apéndice chifoide, la parte inferior del esternón. Es la parte más pequeña y frágil, siendo cartilaginosa en su mayor parte y osificándose en la adultez. Es más vulnerable a lesiones debido a su tamaño y ubicación. Y a nivel emocional, significa una sensación de que no nos tienen en cuenta ante una situación que es importante para nosotros. También refleja ese miedo a la vulnerabilidad otra vez, sentir que somos los últimos y lo vivimos con mucho conflicto y desvalorización. Sentir que nos han hundido a nivel emocional, que no nos han acogido y que tenemos que hundir el pecho para adentro y reprimir nuestro coraje. Veamos ahora las costillas. Son huesos largos, curvados y planos que forman la mayor parte de la caja torácica. A nivel emocional y energético son la protección, el soporte y la capacidad de expandir o contraer nuestras emociones y experiencias. Veamos sentimientos subyacentes. 1. Estar aquí, hacer y sentir en base a esta estructura y no pasar estos límites. 2. Los límites me oprimen. Tengo un conflicto entre mi libertad personal y mi responsabilidad. 3. No me siento amado ni acompañado en mi proceso de vida y experimento una sensación de aislamiento sin la asistencia de mis seres queridos. ¿Qué más representan las costillas? Es mi armadura, el cómo me siento protegido, seguro y con espacio para defenderme si es necesario. Y aunque esto es así, esta afirmación es una espada de doble filo, porque realmente, cuando sentimos que esa armadura es débil y ha sido infringida, nuestras costillas se dañan, se hunden.
Esto sucede porque creemos que necesitamos esa coraza y no nos permitimos vivir en un estado de vulnerabilidad sin miedo. En realidad, cuando entiendes que todo está en la mente y que lo único que te estás defendiendo es de tu propio miedo proyectado en el otro, empiezas a dejar la armadura y te sales del campo de batalla del ego. Sin embargo, mientras estemos en este ego y elijamos estar en él, el cuerpo será el escudo de nuestro propio autoataque. Veamos ahora qué significan las costillas verdaderas, las falsas y las flotantes. Las verdaderas van de la primera a la séptima costilla. Se conectan directamente al esternón a través de cartílago costal. Representan nuestra protección directa y soporte estructural. También están asociadas a conflictos de vulnerabilidad, ataque y desprotección relacionado con padres y abuelos. Cuando sentimos que debemos protegernos constantemente porque nos sentimos atacados por nuestros propios familiares, o se ataca nuestra manera de ser y tenemos que estar constantemente a la defensiva sin tregua, sin poder expresar ni definir nuestra verdad. Estas costillas se pueden ver afectadas. Veamos ahora las costillas falsas, de la octava a la décima costilla. Se conectan al esternón indirectamente a través del cartílago del séptimo par de costillas. Tienen que ver con el soporte indirecto relacionado con necesidades menos inmediatas, pero que están presentes. Estas costillas falsas reflejan cómo sentimos la falta de soporte de terceros o creemos que pueden atacarnos, lo que nos mantiene en posturas poco flexibles, incluso rechazando ayudas de terceros. Hay un sentimiento de fragilidad ante situaciones de vulnerabilidad donde no podemos sentirnos protegidos. Veamos ahora las costillas flotantes, de la onceava a la doceava. No se conectan al esternón en absoluto y terminan en la parte posterior, en la musculatura de la pared abdominal. Representan un aspecto de libertad e independencia. Cuando se ven afectadas, puede estar reflejando vulnerabilidad, miedos, resentimientos e inseguridades respecto a la libertad personal y a la necesidad de protección. Veamos el desplazamiento de estas costillas. Aquí se manifiesta un deseo de ir más allá de los límites de esta estructura costal o porque esta protección no está bien situada y debo protegerme aún más. Y esto puede darse por varias situaciones. Querer salir de situaciones agobiantes. Aquí hay el deseo de escapar de circunstancias que no permiten ese espacio de libertad donde poder respirar mejor. También por pérdida de una protección segura. La pérdida de una figura protectora puede ser la pareja, padres o alguien que nos hiciera sentir así, y la necesidad de aferrarnos con apego emocional a otra figura protectora. Buscamos un desplazamiento, un ir más allá para encontrar esa protección. Y también se da por debilitamiento del escudo de protección. Es decir, mi escudo de protección se está debilitando, no está funcionando y debo desplazarlo un poco más para tener una sensación de mayor cobertura de protección. Y otra causa del desplazamiento de las costillas es por carga excesiva de responsabilidades. Es decir, son tantas las cargas que asumí y que aún perduran que esta presión ya no puedo sostenerla más. Veamos ahora la condritis costal. Es la inflamación del cartílago que conecta las costillas con el esternón. Suele ser causada por traumas físicos como golpes, caídas o sobrecarga por actividades físicas intensas, infecciones respiratorias, incluso por estrés repetitivo en la caja torácica. Y a nivel emocional significa una gran irritación, enfado o ira o rabia
relacionada con ataques a la vulnerabilidad o rabia hacia uno mismo por no ser capaz de proteger a quien se percibe indefenso. Veamos ahora la parte de la musculatura del tórax. Empecemos por los pectorales. Aquí se incluye el pectoral mayor y el menor, y desempeñan roles cruciales tanto en la expansión de la cavidad torácica durante la respiración forzada como en los movimientos del brazo. Los desgarros o distensiones en los músculos pectorales indican conflictos relacionados con la autoafirmación. Este tipo de lesiones ocurren cuando una persona se siente obligada a reafirmarse ante situaciones de gran peso o carga emocional. La tensión, aquí, refleja la lucha interna por mantenerse firme y asertivo en circunstancias desafiantes. Veamos ahora los músculos intercostales externos. Elevan las costillas durante la inhalación, expandiendo la cavidad torácica. Cuando se dañan, duele al inhalar y puede limitar la capacidad respiratoria, dificultando la respiración profunda y efectiva. A nivel emocional, esto indica una sensación de no poder respirar ni profundizar, de tener que continuar a un ritmo estresante. Además, puede reflejar el sentimiento de no tener derecho a soltar esa presión o carga y la desconfianza en que otros puedan manejar las responsabilidades igual o mejor que uno mismo. Veamos los músculos intercostales internos. Ayudan en la exhalación al deprimir las costillas y reducir el volumen de la cavidad torácica. Cuando se dañan, duele al exhalar, haciendo que cada respiración sea limitada y dolorosa, afectando la capacidad de liberar el aire de los pulmones con comodidad. A nivel emocional, simboliza la necesidad de regresar a una zona de confort, pero sentir que uno debe aguantar más y más, sin poder relajarse o liberar la tensión acumulada. Veamos ahora los músculos serratos. Serrato anterior. Estabiliza la escápula, que es crucial para la función y movimiento del brazo. Los problemas aquí reflejan una sensación de falta de apoyo o estabilidad en la vida. Ejemplo: sentir que no se tiene el respaldo necesario en situaciones importantes, llevando a una tensión en la zona del pecho y el hombro. Serrato posterior. Participa en la elevación de las costillas, facilitando la inhalación. Problemas en este músculo reflejan una sensación de estar sobrecargado y de irritación de tener que estar elevándose para salir de situaciones pesadas. Ejemplo: sentir que las responsabilidades o expectativas son demasiado altas y que no se puede elevar por encima de las circunstancias. Veamos ahora los músculos subclavios. Estos se encuentran debajo de la clavícula y ayudan en la elevación de la primera costilla durante la inspiración. Su función es facilitar la expansión de la cavidad torácica durante la inhalación. Los problemas en estos músculos están relacionados con dificultades para aceptar la inspiración en la vida, para asumir lo nuevo, para continuar con fuerza y resistencia, o una sensación de no poder elevarse por encima de las circunstancias. Y veamos también un poquito el diafragma. Este músculo es esencial para la respiración, por lo que problemas en este músculo reflejan una dificultad para aceptar y procesar la vida. Sentirse incapaz de respirar puede simbolizar una sensación de estar sofocado por las circunstancias de la vida. Ejemplo: sentirse abrumado por responsabilidades, sin tiempo ni espacio para uno mismo, como si la vida estuviera apretando o asfixiando. Además, el diafragma separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal, representando la separación de diferentes aspectos de la vida.
Los problemas en este músculo reflejan conflictos internos sobre mantener áreas de la vida separadas o sobre cómo manejar límites y barreras. Ejemplo: dificultad para mantener un equilibrio entre la vida personal y profesional, sintiéndose dividido entre diferentes roles y responsabilidades. Se genera una incoherencia y separación entre lo que debo, siento y quiero. También representa la fuerza del fuelle, del empuje, de la voluntad para salir de una situación asfixiante, aunque el diafragma lo dejaremos para un vídeo específico para solo hablar de él. Y hasta aquí el aporte del tórax. Espero que os sea de utilidad. Bendiciones y hasta la próxima.